En esta mañana, hermanos, vamos a aproximarnos a este tema de la incomprensibilidad de Dios. Hasta el momento nos hemos esforzado, y lo seguiremos haciendo, en mostrar desde las mismas escrituras la existencia de Dios y el hecho que Dios puede ser conocido y debe ser conocido. Ayer el pastor Castañeda nos enseñó, trataré de sintetizar y ser justo: Dios existe, Dios se ha revelado, hizo al hombre a su imagen de tal forma que pueda entender que Él existe. Por el pecado, ese sentido innato del conocimiento de Dios ya no es fiable, por lo que se requiere el conocimiento evangélico de Dios. Nos hemos esforzado por decir: Dios existe, Dios es conocible, es necesario además para nuestra salvación, porque la vida eterna consiste en justamente conocerlo a Él. Y parecería que vamos a tocar un tema para revertir lo que se ha enseñado, porque miraremos que Dios es incomprensible, como si el mensaje fuera este: Dios se ha revelado para que le conozcamos, pero Dios no puede ser comprendido. Entonces, ¿de qué valdría su conocimiento si no lo pudiéramos comprender? ¿Me hago entender, hermanos? Bien. Estos asuntos se han estudiado y discutido a lo largo de la historia desde distintos enfoques, desde el punto de vista experimental o empírico, revelacional, filosófico. La teología ha tenido que hacer frente a este asunto que no es de poca monta. Y es que aunque Dios es el objeto del estudio de la teología, no nos acercamos al objeto de nuestro estudio como a cualquier otro objeto de estudio. En este caso nos acercamos, hermanos, con reverencia, temor y bajo el objeto de nuestro estudio y no sobre él. Si usted mañana le piden estudiar una manzana, ese es el objeto de su estudio, usted está sobre el objeto de su estudio, usted lo puede voltear por todos los lugares, diseccionarlo y mirarlo y entenderlo. Pero cuando hablamos de Dios no podemos colocarlo debajo de nuestro microscopio, porque Él es infinito. Entonces es distinto, aunque Él sea el objeto de nuestro estudio, nos acercamos de otra manera para conocerlo y conocerlo en los términos en los que Él se ha revelado y hasta donde Él se ha revelado. Eso quiere decir que en el estudio de Dios nosotros no estamos al mando. De hecho, nos situamos dependientemente y atenidos a su graciosa revelación, porque, como dice el Salmo 145:3, grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Deseo marcar aquí el rumbo de mis ponencias y definiré en primera medida qué se entiende por comprensibilidad, porque si vamos a decir incomprensible, primero definamos qué es comprensible. Luego brevemente señalaré lo que no debe entenderse por incomprensibilidad divina. Haremos luego algunas aclaraciones para ubicar mejor el tema y luego iremos sobre los tres grandes temas donde la incomprensibilidad de Dios es enseñada en la palabra de Dios. ¿Cuáles son estos tres temas? Su naturaleza incomprensible, su decreto incomprensible y sus obras incomprensibles. Luego buscaré dar algunas aplicaciones. Definamos en primera medida qué es esto de comprensión. Abordando el tema, el doctor Hodge afirma que la comprensión hace referencia a tener un conocimiento completo y exhaustivo de un objeto. Entender su naturaleza y relaciones, es decir, comprender es conocer la esencia, así como los atributos de un objeto. Segundo es conocer no solo algunos, sino todos sus atributos. Tercero, conocer la relación que estos atributos
tienen entre sí y con la sustancia a la que pertenecen. Y cuarto, conocer la relación que el objeto tiene con respecto a todos los otros objetos. Eso es comprender algo o conocer algo, comprenderlo. Si esta es la definición, hermano, ¿qué cosas nosotros hemos comprendido? ¿Ya me hago entender? Muy poco, ¿verdad? Muy poco. Y es verdad, somos seres humanos que estamos pisando esta tierra hace 7,000 años y hasta ahora estamos descubriendo cositas. La verdad es esa, hermanos. Los mejores adelantos se han llevado a cabo desde los 2 siglos para acá. Eso ya es decirle, ¿me hago entender? Hasta ahora estamos conociendo. Estamos dichosos de haber pisado el patio del vecino, es decir, Marte. Estamos dichosos, no conocemos todavía nuestro mundo, cosas así. ¿Cómo puede empezar a ubicar si esto es comprender? Si esto es comprender algo, entonces Dios es incomprensible. No podemos entender a Dios completamente. Desde la óptica de la criatura es completamente imposible conocer a Dios. El único que conoce a Dios absoluta y exhaustivamente es Dios mismo. La Escritura transmite este tema con gran riqueza y amplitud. Nos brinda el concepto de la incomprensibilidad, exhibe su incomprensibilidad en sus obras, decreto. Pero hermanos, este tema no tiene que abordarse desde un punto de vista especulativo. No estamos aquí, hermanos, para hablar de cosas que no tienen nada que ver con nosotros, porque la Biblia toca este tema, hermano, como los demás temas, revelando el ser de Dios, de manera que aquel que conoce a Dios pueda ser llevado a la piedad. Segundo, ¿qué no debe entenderse por incomprensibilidad divina? Podemos, hermanos, creer en esta doctrina, pero cada uno de nosotros tener un concepto distinto de qué es incomprensibilidad. Estamos afirmando que Dios es incomprensible, pero sea cuidadoso, por favor, porque una idea errónea de incomprensibilidad nos puede arrojar a conceptos indignos de Dios. Con incomprensibilidad divina no se quiere decir, primero, que Dios sea indescriptible o inentendible. No se quiere decir eso. Sostener esta idea y decir, Dios es incomprensible. ¿Qué quiere decir con eso? Que Él no se puede describir, que Él no se puede entender. Esa manera de entender incomprensibilidad es agnosticismo. Es decir, si existe un Dios, no lo pudiéramos describir, no pudiéramos entenderlo. Si Dios, hermanos, no puede ser descrito de alguna manera proposicional, abro paréntesis, ¿qué es describir algo de forma proposicional? ¿Se acuerdan, hermanos, de las proposiciones en ciencias o en matemáticas? Es una afirmación. Yo puedo decir, esta Biblia es negra, es una proposición, ¿ya? Una proposición. Si Dios no puede ser definido de forma proposicional, o estamos arrojados a la ignorancia de Él o al agnosticismo. ¿Qué es lo que nos plantea el agnóstico? Probablemente Dios exista, pero ¿cómo saberlo? Y aun si llegáramos a la conclusión que Dios existe, ¿qué tipo de ser es? ¿Quién es? ¿Cómo es? O sea que ese punto de vista agnóstico es igual a no tener ningún Dios. Tener un Dios que no se pueda describir o entender sería igual a no tener Dios. Dios se ha revelado, hermanos, y por eso lo podemos describir. Lo podemos describir hasta donde Él se ha revelado. Pero Él se ha revelado, hermanos. Él no se ha quedado detrás de una nube, dejándonos el intento a nosotros de tratar de definir quién es Él.
Él se presentó al hombre, Él se ha revelado. Pero, hermanos, aunque lo podamos describir y entender, no lo podemos hacer completamente. Segundo, lo que no debe entenderse por incomprensibilidad divina es que Dios sea arbitrario. Esto es, que Dios sea aleatorio, que sea lo que es por voluntad y que sea impredecible. Algunos dicen, Dios es incomprensible. ¿Qué quiere decir con eso? Que realmente Dios hoy puede ser una cosa y mañana otra, y que realmente no sabemos exactamente cómo es Dios, porque lo que hoy conocemos de Dios puede que sea una pequeña fotografía, que tal Dios sea más y distinto a lo que hoy es. Como si Dios tuviera poder sobre su naturaleza con su voluntad. Escuche esto muy bien. Dios no tiene poder sobre su naturaleza con su voluntad. Se lo desenredo. Dios no es lo que es porque quiere serlo. ¿Por qué Dios es bueno? ¿Porque quiere? O sea, si usted me dice, sí, Dios es bueno porque quiere, o sea, ¿pudiera querer no serlo? He sábado en la mañana, ustedes están despiertos, hermanos. Hermano, Él no puede modificar lo que es arbitrariamente por su voluntad. Si usted me dice, Dios es bueno, pero pudiera querer ser malo, entonces ese no es Dios. Dios es lo que es su naturaleza. Dios es bueno porque no puede ser otra cosa. Pero algunos piensan que la incomprensibilidad de Dios es que Dios es tan incomprensible que no podemos determinar si hoy será bueno y mañana qué tal malo. Es que Él no se puede entender, hermanos. Hoy puede obrar en justicia y mañana puede transigir su propia ley. Él puede ser aleatorio y la excusa puede ser, hermanos, es que a Dios no lo podemos encasillar. Suena muy piadoso, pero esa es una manera errónea de definir incomprensibilidad. Porque, hermanos, Dios siempre actúa consistentemente de acuerdo a su propia naturaleza. Dios no es bueno porque quiere serlo, pudiendo querer ser malo si lo quisiera. Es bueno porque esa es su naturaleza y sus obras son consistentes con lo que Él es. Y por último, que no debe entenderse que Dios sea engañoso o que Dios es engañoso. No significa, hermanos, y esto parte de una verdad, hermanos, Dios es más de lo que Él ha revelado en su palabra. Eso téngalo por cierto. Dios es mucho más de lo que ha revelado en su palabra, pero no es distinto a lo que ha revelado en su palabra. Cuidado, hermanos, porque algunos dicen, bueno, es como si Dios tuviera una sala de entrada. Entonces usted lo conoce. ¿Qué conocemos de Él hoy? Bueno, sus atributos, su existencia trinitaria, pero si pudiéramos ir más al fondo en el ser de Dios, encontraríamos quién sabe qué cosas en su ser. Una cosa es decir, hermano, que hay asuntos que Dios no ha querido mostrar, que son ocultos al Señor. ¿Qué texto le viene en mente? Las cosas secretas. Hay cosas secretas que solo le pertenecen a Él. Dios es más de lo que Él ha querido revelar. Pero escuche, no es engañoso. Dios no es distinto a lo que ha revelado. Que tenga asuntos que no ha querido mostrar, tan ocultos dentro de su ser, eso es distinto a decir que Él tiene asuntos que son distintos a lo que conocemos de Él. Que Dios tenga profundidades no significa que es mutable, porque Dios es inmutable. Es tanto inmutable como veraz. Y que nosotros solo podamos sacar un vaso de agua del mar, no significa que más profundamente el mar no sea mar sino azufre. ¿Me estoy haciendo entender, hermanos? La teología no es fácil. ¿Usted cree que
Vamos a suponer que usted es el vasito, ¿verdad? Y que Dios es el mar. ¿Usted puede creer que el agua del mar le pueda caber en un vaso? ¿Ve, verdad? Ah, bueno, hermana Ángela, ¿qué tamaño es su vaso? No, toda el agua del mar en un vaso. No puede. Pero lo que la hermana Ángela no puede esperar es que si toma agua del mar, ¿verdad? No pueda tener la certeza que si va mar adentro, muchos kilómetros y abajo, y saca un vaso, ¿qué le va a dar? ¿Va a sacar azufre? No, igual. ¿Ya? Que Dios tenga profundidades que no conozcamos y que no haya querido revelar, no significa que Él sea engañoso. Dios es más de lo que podemos comprender, pero es de la misma naturaleza en todo su ser infinito. Entonces, hermano, le dije cómo no entender la incomprensibilidad de Dios, porque una idea incorrecta nos puede arrojar al agnosticismo, probablemente al ateísmo, probablemente a ese concepto de Dios oriental, donde se cree que Dios es una fuerza tanto buena como mala, como el yin y el yang. Eso significa que en el ser de Dios hay tanta bondad, pero le cabe maldad. Que Dios es tan malo como bueno, que Dios puede ser el diablo en otras ocasiones. ¿Me hago entender? Cuidado con entender mal la incomprensibilidad de Dios. Quiero empezar a ubicar el tema en tercer punto, y es ofrecerle una frase corta que ayuda. Bueno, no tome esa frase y diga, esta es mi espada con la que venceré todos los gigantes, pero ayuda y sobre ella podemos edificar. Esta es la frase, hermanos. Dios es conocible, pero incomprensible. Nuestro conocimiento de Dios es cierto o verdadero, pero jamás exhaustivo. Si usted se para en esa frase, en esa máxima, le va a ayudar a esquivar muchos asuntos complejos. Si yo le pregunto a usted, hermano, ¿usted conoce Monserrate? Bueno, usted me pudiera decir, sí lo conozco, he subido. Bueno, pero yo le pregunto, ¿lo conoce exhaustivamente? No, es conocible, ¿verdad? Pero de aquí a que lo aprendamos todo en nuestra mente, no es así. Dios se puede conocer en lo que Él ha revelado y hasta donde Él se ha revelado. Pero hermanos, es incomprensible el conocimiento que podemos tener de Dios, claro, por medio de la palabra de Dios, teología natural filtrada por la palabra de Dios, es verdadero. Pero nuestro conocimiento jamás será exhaustivo. Podemos conocer a Dios verdaderamente en cuanto nos aferramos a lo revelado por Él en su palabra infalible y en la revelación general mediada por la Escritura, lo que no quiere decir que al conocer lo revelado de Dios, lo habremos conocido de manera absoluta, comprendiéndolo tanto a Él como en todas sus relaciones. De nuevo, Hodge dice, nuestro conocimiento de Dios es parcial e inadecuado. Hay infinitamente más en Dios de lo que nosotros podamos imaginar, y lo que conocemos de Él, lo conocemos de manera imperfecta. En tanto que se admite que Dios es infinito, se debe admitir que es incomprensible. Y nuestro conocimiento de Él es parcial e imperfecto. Hermanos, el pecado agudizó eso, pero el pecado no es la fuente de nuestra incomprensibilidad de Dios. ¿Cuál cree usted que es el motivo por el que no podemos comprender a Dios? ¿Perdón? Es que somos finitos y Él es infinito. Ahora, si a esto finito usted le suma el pecado, entonces nuestro conocimiento de Dios no solo es parcial porque somos finitos, es imperfecto porque somos finitos, es completamente débil porque somos pecadores. Aun si no fuéramos pecadores,
todavía tendríamos que lidiar con un Dios incomprensible. Pero el pecado hizo más duras las cosas. Sin embargo, nuestro conocimiento hasta donde llega es un conocimiento verdadero. La incomprensibilidad de Dios es un tema que se aborda bajo este temario, la infinidad o supremacía de Dios. Entonces, cuando usted quizás quiera consultar en esa sección de las teologías que habla de los atributos de Dios o las perfecciones, habrá una parte donde nos habla de la infinidad de Dios o la supremacía de Dios. Y debajo de ese departamento, se ubica la incomprensibilidad de Dios. Mire, le voy a dar estas cosas para ubicarlo. La infinidad de Dios en el tiempo se llama eternidad. ¿Le da sentido? Dios es un ser infinito. Cuando su ser infinito se posa sobre el tiempo, ¿cómo se llama eso? Eternidad. Su infinidad en el espacio se llama omnipresencia. Su infinidad con respecto a su existencia se llama aceidad. Su infinidad con respecto a la alteración se llama inmutabilidad. Su infinidad con respecto al pecado, impecabilidad o santidad. Su infinidad con respecto a los medios se llama independencia. Y en nuestro tema, su infinidad con respecto al conocimiento se llama incomprensibilidad. Él es infinito, supremo y lo supera completamente todo. Probablemente un día nos animemos a hacer unos días de estudio de los atributos de Dios. No mejora la cosa en el sentido de que es exigente, por ejemplo, exigente. Nosotros hay dimensiones de Dios que no podemos entender. Lidie con esto, a ver si le cuadra. Dios existió cuando no había tiempo. Entonces, ¿cómo existió Dios? El tiempo es una medida nuestra, es una criatura. Y la relación de Dios con el tiempo es la misma que antes cuando no había tiempo. El ayer, el hoy y el mañana es nuestro, no de Él. ¿Cómo es esto, hermanos? ¿Ve que no mejora? El asunto, hermano, es que estamos tratando con un Dios infinito, por lo cual incomprensible. La infinidad con respecto al conocimiento se llama incomprensibilidad, porque, como dice 1 Corintios 2, 10 al 12, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Afirmamos entonces que el único que conoce a Dios es Dios, exhaustivamente, y nadie más. Aunque los hombres pueden y deben conocer a Dios, personalmente y en verdad, los hombres no pueden comprender ni explicar completa ni exhaustivamente la naturaleza y las acciones de Dios. Y aunque no parezca, la incomprensibilidad descansa sobre su conocibilidad. Dios es conocible, pero solo a través de la autorrevelación. Hermanos, si Dios no se hubiera revelado, nada sabríamos de Él. Nada sabríamos de Él. Incomprensibilidad simplemente significa que las criaturas finitas no pueden comprender completamente al Dios infinito, no solo por el pecado, aunque esto puso dificultad, sino de finitud. Ningún hombre o grupo de hombres nunca pueden explicar de manera exhaustiva quién y qué es su naturaleza, o lo que hace, es decir, sus obras, o por qué decidió hacerlo, es decir, su decreto. Vamos a suponer, usted dice, sí, yo tengo una visión finita. ¿Sí ha escuchado la parábola de los ciegos describiendo un elefante?
Bueno, probablemente esto se usa en filosofía para decir que no hay verdades absolutas, y entonces tenemos 4 ciegos, cada uno parado, situado alrededor de un elefante, y entonces cada uno dice ¿qué es un elefante? Y uno dice, un elefante es como un árbol, le está tocando las piernas. Un elefante es como una serpiente, le estaba tocando la trompa, y cosas así. ¿Cuál era la verdad? La verdad no la tenía uno solo. Esa es la enseñanza de esa parábola, ¿no? No la estoy defendiendo. No la tome como devocional para mañana. Hermanos, el punto es este. La enseñanza es esta. La verdad es la suma de lo que todos recogemos como parte de la verdad. Y eso es cierto si fuera un elefante, pero no Dios. Aun si cada uno de nosotros conociera una parte de Dios, y toda la humanidad que ha existido, junto con los ángeles, buenos y malos, y los reuniéramos a todos y cada uno nos dijera lo que ha entendido de Dios, todavía, hermanos, el conocimiento de Dios sería imperfecto y parcial. Todavía eso, porque Dios es más. Job 11:7, ¿descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Son preguntas retóricas. No solo es cierto que nunca podremos entender completamente a Dios, también es cierto que nunca podremos entender completamente ni una sola cosa de Dios. Esto significa que, hermanos, está bien, usted dirá, no podemos comprender a Dios, pero me voy a concentrar solo, el resto de mi eternidad que me queda, la voy a concentrar procurando entender su amor. Voy a dejar de lado todo. Dios me quedó grande, pero quizá un atributo, si me concentro, lo podré dominar. Lo que le estoy diciendo es que nunca podremos entender ni una sola cosa completa de Dios. Podemos saber algo de su amor, algo de su poder, algo de su sabiduría, pero jamás podremos saber ni uno de estos asuntos completamente. A fin de conocer exhaustivamente una sola cosa en cuanto a Dios, tendríamos que conocerla como Él mismo la conoce. Es decir, tendríamos que conocerla en su relación con todo lo demás en cuanto a Dios, a lo demás en la creación, y tendríamos que conocerla por la eternidad. De tal forma, hermanos, que eso es imposible. 3 grandes temas donde la incomprensibilidad de Dios es enseñada por la palabra de Dios. Hermanos, estos temas pueden ser muy tentadores, tomarlos como especulación, ¿verdad? Pero nos acercamos a este tema como la Biblia lo presenta. Cada vez que la Biblia toca el tema de la incomprensibilidad de Dios, lo hace con fines de humillar nuestro orgulloso corazón, de llevarnos a la adoración de Dios. Si la Escritura no enseñara el tema, hermanos, ¿para qué tocarlo? ¿Por qué especular? Y al hacerlo, o ya que la Biblia lo hace, deberíamos acercarnos en el espíritu de la Escritura. El teólogo Greg Nichols dice, la Biblia presenta esta verdad experimentalmente, no filosóficamente. Viene expresado en un contexto de devoción, no de especulación. No debemos sacar esta verdad de este contexto bíblico. Nuestro enfoque debe ser devocional, práctico y predicable. Subrayo esto, dice este hombre, porque los hombres han convertido este tema hoy día en especulación filosófica. Citan las Escrituras, pero no las exponen ni las aplican. Debemos presentar esta verdad desde el punto de vista de la palabra de Dios, no de los enemigos de Dios que quieren especular, ni aprender, ni humillarse. El teólogo Babin también dice, desde el principio de su tarea, la teología dogmática está envuelta en el misterio. Se encuentra ante Dios el incomprensible. Este conocimiento lleva a la adoración y la alabanza.
Así que hermanos, este tema la Biblia lo toca con este fin: adoración, humillación, alabanza. Miremos el primer tema, hermanos, y no avanzaremos más, donde la incomprensibilidad de Dios se enseña en la palabra. 1. Su naturaleza incomprensible. Cuando hablamos de la naturaleza de Dios, estamos respondiendo a la pregunta: ¿qué es? ¿Quién es Dios? Estamos hablando de su ser, de su esencia. En otras palabras, hermano, de cómo existe y qué es Dios. Y el punto que estoy tratando y procuraré fundamentar es que la naturaleza de Dios es incomprensible. La naturaleza de Dios se refiere a quién y qué es Dios. Y 1 Corintios 2:11 dice: porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios. La palabra cosas jamás aparece en griego. Entonces, originalmente dice, nadie conoció las de Dios, sino el Espíritu de Dios. Solo Dios conoce a Dios. Miremos en primera medida, hermanos, su existencia incomprensible. La pregunta de los niños es la pregunta de los filósofos y los teólogos. ¿De dónde vino Dios? ¿O de dónde nació Dios? ¿O cómo tenemos un Dios? Respuesta: no sabemos. En Éxodo 3, 13 y 14 dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Es el nombre con el que el Señor se reveló, cuyo significado es muy comprensivo porque tiene que ver con su existencia plena, aquella existencia que se alarga por todo el tiempo. Yo soy el que soy, y puede ser también traducido: yo seré el que seré. Siempre es así con Dios. Si quiere ponerlo así, su existencia es un eterno presente. Dios no tiene ayer, el ayer es nuestro. Un ser eterno no tiene ayer. ¿Me hago entender? A él no le han pasado los días. Los días es medida humana. Él ha existido, Dios no cumple años. Ni se envejece. El tiempo es medida nuestra. ¿Me hago entender? Está aquí abajo. Él está por encima. De tal manera que Él puede decir: yo soy el que soy. Y eso le pudo decir a Adán y se lo pudo decir a Moisés. Y por miles de años, millones de años en la eternidad, Él todavía puede decir: yo soy el que soy, seré el que seré. Él es, hermanos, Él es. Él es quien es. Él fue quien fue y será el que será. Su existencia se alarga por todo el tiempo. El tiempo es nuestro. Dios mismo puede pararse en cualquier punto de la historia y decir: yo soy. Ese atributo de su existencia incomprensible se llama aceidad. Aceidad significa, hermanos, que Dios existe de sí y por sí mismo. Él existe de sí mismo y existe por sí mismo. Es una existencia compleja de entender porque usted no encuentra una analogía en la naturaleza. No la hay. Es que ni siquiera el Señor nació o se originó. No hay un origen de Dios. El cómo Dios existe es un profundo, incomprensible misterio que nunca nos será dado a entender. ¿Cómo estás ahí siempre? ¿Cómo siempre estuviste ahí? Dios es. Así que niños, jóvenes, a Dios nadie lo creó. Dios no tuvo mamá, no tuvo papá. Dios no fue niño ni pequeño. Dios siempre ha sido el mismo que es
Hoy lo ha sido siempre y lo será. Sin ningún punto de inicio. Al menos el Big Bang dice, bueno, no había nada y la nada dio una chispa. Bueno, uno dice, me da sentido. Pero Dios no tuvo una chispa que le diera inicio. ¿Me hago entender? O sea, me da sentido en el orden de la estructura, de saquemos a Dios de la cosa y cosas así. Y en el gran sentido de que de la nada todo procede y cosas así. O sea, hermanos, estoy hablando irónicamente, de la nada nada procede, no me miren así. Hermanos, es el mundo de Dios y Dios nos enseñó que de la nada, nada procede. Porque ¿cómo la nada puede producir algo? Solo algo puede producir algo. Pero eso va hasta cuando llegamos a Dios. Porque con Dios, Él no entra en esa ley. Él creó esa ley. Él no está dentro de esa ley. ¿Cómo existe Dios? Bueno, lidiemos con Juan 5:26. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. ¿Cómo es esto? Dos que tienen vida en sí mismo. Y el Hijo tiene vida en sí mismo porque el Padre le dio tener vida en sí mismo. Dios existe de una forma incomprensible. Y esto, hermanos, atempera nuestro corazón. No somos más que criaturas. Más que criaturas. Dos, su existencia trinitaria es incomprensible. No solo que Él existe de sí mismo y por sí mismo, eso ya es incomprensible. Ahora, hermanos, su existencia trinitaria es incomprensible. Por eso la doctrina de la Trinidad es llamada un sagrado misterio. Ha sido revelada esta doctrina hasta donde es necesaria para nuestra fe y consuelo. Ha sido revelada hasta donde nos es necesario para nuestra fe y consuelo. Pero hermanos, no nos ha sido revelado en los términos que solo Dios conoce. Tenemos algunas analogías o alegorías de Dios, una roca, unas alas, unos ojos, cosas así. Pero hermano, ninguna alegoría usa la Biblia para asemejar su existencia trinitaria. Por ejemplo, si Él fuera a asemejar su fuerza, una roca, su protección, unas alas, pero jamás la Biblia se esfuerza, así que nunca lo haga, en asemejar su existencia trinitaria a algo. La existencia trinitaria de Dios no tiene ningún parangón con el mundo creado. Es que mire, Dios creó todo en tres, alto, ancho y largo, y lo profundo, ahí le van 4. ¿Qué hacemos? Cuerpo, alma y espíritu. Eso si usted es tricótomo. Y si es dicótomo, ¿cómo le va? ¿Ya? ¿Y los puntos cardinales no son 4? No son 3. ¿Me hago entender? No hay nada, clara, yema y cáscara no, hermanos, eso no sirve. Dios con eso le está diciendo, no me meta en su cabeza, porque Él no vino a este mundo, Él ya era. Juan 1:1 desvela un poco el misterio. En el principio era el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Cuando David meditaba sobre la manera como él mismo fue formado en el vientre, mire, él pensaba en su propio nacimiento. Él pensaba cuando mamá estaba embarazada y dijo, cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Cuando David contemplaba su existencia, se asombró de Dios. Hermanos, ¿qué tan asombrados deberíamos pensar nosotros de la existencia trinitaria de Dios? Él es el creador increado. Tercero, en su naturaleza, sus atributos en un sentido amplio son incomprensibles. Recordemos, hermanos, que técnicamente Dios no tiene atributos, sino que Dios es sus atributos o sus perfecciones.
Hemos aprendido de sus perfecciones por las Escrituras, gloria a Dios. La corroboramos con revelación general, por supuesto, algunas cosas. Pero aún los estudiantes más juiciosos, los teólogos más encumbrados, de los que hemos estudiado y de los que hemos sacado buena enseñanza, aún si ese fuera el caso, todos deberían decir: he aquí, estas cosas son solo los bordes de sus caminos, y cuán leve es el susurro que hemos oído de él, pero el trueno de su poder, ¿quién lo puede comprender? ¿Cómo la Escritura presenta sus perfecciones? Voy a tratar de darle 5 ejemplos. Si no se los puedo dar todos, al menos los que alcance. ¿Está bien? 1. La Biblia nos habla, por ejemplo, de la ira incomprensible de Dios. La ira incomprensible de Dios. Moisés dijo en el Salmo 90, 11 y 12, ¿quién conoce el poder de tu ira y tu indignación, según que debe ser temido? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. ¿Cuándo Moisés escribió tal cosa? Moisés escribió y vivió y trabajó en medio de la generación que pereció en el desierto. Cuando este pueblo tentó a Dios, Dios le dijo: ninguno de los que salió llegará a la tierra prometida, salvo 2. El resto de los que llegarán son los que van a nacer en el desierto, de los que ustedes mismos dijeron que no iban a sobrevivir. Así que Moisés tuvo un ministerio de 40 años, y creo que a ningún pastor le gustaría ese ministerio, de que por juicio de Dios saber que va a enterar a todos, a todas sus ovejas. Y él sabe, sí, por vejez y cosas así, pero sobre todo por juicio de Dios. Dios dijo: perecerán. Así que este hombre tuvo que llevar una generación por 40 años y ver morir a cada uno de ellos, de los que se rebeló contra el Señor. Hermanos, si más o menos 2 millones, quizás un poco más de personas habrán salido de Egipto, entonces ¿cuántos, discúlpenme la palabra y la crudeza, cuántos velorios tuvo que hacer al día por 40 años? Moisés se acostumbró a ver la muerte rondando a su alrededor. Los rebeldes cayeron como moscas bajo la ira de Dios porque lo provocaron. Y Moisés está en medio del desierto contemplando estas cosas y ¿sabe qué dice? ¿Quién puede entender la ira de Dios? Como diciéndonos: esto es una muestra terrible de su ira, pero todavía no la podemos comprender. El asombroso hecho de que toda la generación encontró su muerte en solo 40 años los convirtió en un monumento de la venganza de Dios. Y cuando Moisés pregunta: ¿quién conoce el poder de tu ira?, implica que ningún hombre puede comprender por completo el alcance de la ira de Dios si Él se airara de verdad. Los seres humanos somos felices, autoinfligiéndonos dolor, diciéndonos: Señor, quita tu ira de mí. ¿De verdad? Ni Moisés lo dijo. El único que se pudo levantar y responder la pregunta, clamó con dolor en la cruz, diciendo: ¿por qué me has abandonado? Él sí pudo decir, nosotros no. Ningún hombre puede entender completamente lo que es ser atormentado sin respiro, con fuego y azufre por toda la eternidad. ¿Sabe? Tan insondable es la ira de Dios que los hombres van a recorrer, los hombres en la condenación van a recorrer día a día por la próxima eternidad y no van a poder encontrar cuál es el límite de la ira de Dios. Una ira sin fin, profunda. Ninguno de nosotros puede explicar cómo es que hombres serán arrojados al lago de fuego y no se consumirán.
Ninguno puede concebir el alcance del sufrimiento sin fin que Dios infligirá a miles y miles de millones de sus enemigos, porque en el infierno el diablo no es el que atormenta. Lo más terrible es que es Dios el que atormenta. Quitadnos, dicen los del infierno, de la ira, de delante de la ira del Cordero. Nadie la conoce. Solo Dios conoce el poder de su ira. ¿Para qué nos dijo esto Moisés? ¿Para especular, hermanos? No. Mire, ¿quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según debe ser temido? La respuesta es nadie. Entonces, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. La ira e indignación incomprensible de Dios hace un llamado solemne a temer a Dios, según debe ser temido. Cuando usted entiende o comprende que la ira de Dios es incomprensible, Moisés dice, es mejor que temamos todos. La ira de Dios realmente existe. Todos los hombres malos no solamente viven todos sus días bajo la ira de Dios como hijos de ira, sino que les está reservada una porción eterna de ella. Los hombres malos tienen buenas razones para tener miedo. Todos tenemos buenas razones para temer. Los que profesamos a Cristo, hermanos, estamos agradecidos porque esa ira de Dios se derramó sobre el Cordero, que es nuestro sustituto. Pero también la ira incomprensible de Dios hace un llamado solemne para enfrentar la brevedad de la vida. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Moisés vivió constantemente al lado de la muerte prematura. Él oró para que Dios trajera el bien incluso en medio de un juicio terrible. Él oró para que Dios encendiera el monumento de su ira en un aula en la que enseñara a su pueblo sabiduría para enfrentar de manera realista la brevedad de la vida. Esto implica que debemos aprender a nunca tomar la vida por sentado, hermanos. No sabemos qué traerá el día, por lo tanto, si queremos ser sabios, tenemos que gastar nuestro tiempo en la tierra en consecuencia. Que la ira incomprensible de Dios nos enseñe a aprovechar al máximo el tiempo que nos da, dice Moisés. Segundo, el conocimiento incomprensible de Dios, y creo que hasta ahí voy. Salmo 139, 6. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. ¿Sí nota cómo la Biblia toca el tema? ¿Qué le dijo de la ira? ¿Quién la comprende? Nadie. Y aquí, este conocimiento, ¿quién la comprende? Nadie. David se maravillaba de lo mucho que Dios sabe de él. Y eso que David no tuvo la oportunidad de ver una ecografía. Él llama a este conocimiento inalcanzable. Él no puede entender completamente ni lo que Dios sabe de él, ni cómo lo sabe de él. David dice que este conocimiento es incomprensible. David está asombrado que Dios sepa todo acerca de él, aun las mismas cosas que David ignora de él mismo. Él mismo se asombra de que Dios le conozca, de que Dios haya ordenado estas cosas para él mismo. Desde toda la eternidad Dios escribió cada palabra, pensamiento, camino y acción de David en su libro. ¿No es esto asombroso, hermano? Piense, es glorioso. Es una metáfora, hermanos. En su libro estaba escrito que usted iba a estar aquí hoy, de esta manera, con esa condición sentado. Y ese libro no se ha dejado de cumplir ni una letra en usted ni en mí.
Y usted puede decir, voy a colocar a prueba a Dios. Voy a hacer que voy para el baño y rápido me devuelvo y voy para allá y verá que lo sorprendo, el plan de Dios. Pues si se diera cuenta que el libro dice, iba para el baño y dio la vuelta. Porque yo lo quise, porque así he querido, dice Jehová. Y usted se asombra de que usted no podrá tomar ninguna decisión en su responsabilidad, asumiendo usted mismo las consecuencias que Dios no haya escrito en su libro. Note, hermano, que Dios presenta la incomprensibilidad de Dios muy personalmente. Él sabe más acerca de nosotros que nosotros mismos. En el libro de Dios estaba escrito todo sobre nosotros con la tinta indeleble del propósito eterno de Dios. ¿Qué nos llama esto? Atesore ese conocimiento de Dios y su presencia. ¿Qué dijo David cuando pensó en esto? Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Piense en eso, es nuestra gloria saberlo. En vez de estar pensando en qué pasará, asómbrese de que en su libro están escritas todas las cosas y regocíjese en eso. Cuán preciosos me son tus pensamientos. No nos hemos frustrado a veces y hemos dicho, yo no hubiera hecho esto en la vida o me hubiera ido. Pero también usted puede decir, en tu libro estaban y aunque esas cosas te deshonraron, esto es lo que has escrito para mí y estoy andando sobre estas cosas. Nos llama, hermanos, a pensar más en estos asuntos y dejar que la incomprensibilidad de Dios, en lugar, hermanos, de sembrarnos dudas, nos conceda mayores elementos para su adoración. Dejemos hasta ahí, hermanos, porque el tiempo nos ha alcanzado. Cuando leamos las Escrituras, hermanos, y notemos una expresión de Dios como el conocimiento incomprensible, ¿qué dice la Biblia del amor de Cristo? Que excede todo conocimiento. ¿Qué dice la Biblia de su poder? Aquel que es poderoso para hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que entendemos. Cuando entendemos, hermanos, que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, entonces usted va a la Escritura y se regocija humildemente de tener a nuestro alcance muchas cosas reveladas, pero que aún nunca entenderemos, y así por la eternidad. Oremos.